Muy buenas noches, amigos del automovilismo, sean todos ustedes muy bienvenidos a esto que hemos denominado charlas de rally, charlas de automovilismo. El día de hoy, nuevamente, el anexo, el artículo 253 del anexo J del Código Deportivo Internacional. Nuevamente hoy nos acompaña don Juan Alem Rojo, a quien vamos a dar la bienvenida, como todas las últimas dos noches. Juanito, muy bienvenido y pues nuevamente reunidos acá para hablar del artículo 253. Muchas gracias, Gary. Buenas noches a todos los que nos escuchan, están presentes en estas charlas que nos están haciendo soltar un poco la lengua y bueno, aprovechando este tiempo para poder compartir nuestras experiencias y un poquito las interpretaciones personales de cada uno a lo que viene a ser el anexo J y en este caso su artículo 253 que habla de seguridad básicamente. Hoy día empezamos con el tema de los sistemas de ignición, así que vamos a arrancar de una sola vez. Dentro del anexo J, el artículo número 7 habla básicamente de todo lo que es la ampliación de los matafuegos, sistemas de extinción. Para la aplicación de los artículos, especialmente la aplicación de los artículos 7.2 y 7.3 que vamos a pasar a leer a continuación, y dice básicamente, se recomiendan los sistemas de extinción y los sensores manuales en conformidad a la normativa 8865 del año 2015. Si podemos ver, esta norma ha sido recientemente cambiada en 2005, vamos a decir, adecuada o actualizada en el 2000. Y bajo la lista técnica, existe una lista técnica, y en este caso es la lista técnica 52. Sin embargo, vamos a hablar de más días y secundarios. Ya hasta el 2015 existía una lista técnica dentro de la norma, que era la lista técnica número 16, donde desglosaba todas las homologaciones de los sistemas de extinción que habían en ese entonces. En el 2015 entra en vigencia la 52, pero no deja completamente fuera la lista número 16. Quiero que quede bien claro para la gente cuando vaya a interpretar esto. ¿Sí? Los sistemas de en conformidad a la norma GIA 8865 del 2015 y la lista técnica número 52 son obligatorios para los siguientes coches. ¿Sí? Worldwide homologados antes del 31 de diciembre de 2013 en conformidad con las extensiones de homologación 100/01, así como sus extensiones de Worldwide y en conformidad al artículo 255A del anexo J del 2013. Para los vehículos Worldwide homologados a partir del 1 de enero de 2014, lo mismo en conformidad con la extensión de su homologación, baja 200.01, lo mismo del artículo 255 del año 2016. Para los homologados a partir de enero de 2015, lo mismo en conformidad a la extensión de la homologación 300.01 de Worldwide bajo la extensión 2016 para los vehículos Worldwide homologados a partir del 1 de enero del 2017 en conformidad a la homologación 401 del Worldwide J255A y así sucesivamente hasta los grupos, los GTR, en conformidad también con el artículo 256 del anexo J. ¿Qué quiere decir? Que si se dan cuenta, todo lo que es Worldwide, que es obligatoriamente que debe cumplir sí o sí la norma tal como es, a partir del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ha ido evolucionando. Cada año tiene algo más. Y ese algo más
nosotros lo vamos a encontrar, o los técnicos de la FIA lo encuentran en las fichas de homologación específicas de cada auto. Para los coches de circuito y de rally de montaña, también aplican los artículos 7.2 o 7.3. Se recomiendan los sistemas de extinción y los extintores humanos en conformidad con la FIA 8865 del 2015, la lista técnica número 52. Los sistemas instalados. Todos los vehículos deben estar equipados con un sistema de extinción en conformidad con la norma FIA para sistemas de extinción fijos en vehículos de competición, serie 1999, o con la norma 65, quebrado 2015, del artículo A. ¿Sí? Los sistemas deben usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, o bajo las instrucciones del fabricante, y con las listas técnicas número 16 o número 52. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas de extinción necesariamente tienen que ser homologados, y vamos a ver un poquito más abajo, cuando entremos a hablar de los tipos de extintores, el por qué. ¿Sí? Y el por qué tiene que dar, el fabricante tiene que dar la instrucción de cómo utilizar. En rallies, la cantidad mínima de agente extintor para más de la lista técnica número 16 debe ser de 3 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que el extintor principal, el extintor central que está armado con el circuito de extinción, debe ser mínimamente de 3 kilogramos. Dice, todas las botellas de los extintores deberán protegerse adecuadamente y estar situadas en el habitáculo. No pueden estar situadas atrás o en el motor, en ningún lado. El contenedor también en el maletero, con la condición de que esté a menos de 300 milímetros del borde más externo de la carrocería y en cualquier dirección horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que también se lo puede poner en la parte de atrás, pero por lo menos a 30 centímetros de cosa que, si acaso tenemos un accidente, no va a golpear con el extintor y se puede activar innecesariamente. ¿Sí? De manera horizontal. Se debe asegurar con un mínimo de 2 abrazaderas metálicas, ¿sí? Así, entre comillas y negrito, con tornillos, y el sistema de seguridad debe soportar una deceleración de 25 G. Este tema de 25 G, y por qué se hace el hincapié en el tema de que las abrazaderas deben ser metálicas. Ayer hablábamos un poco que en el momento del impacto, todo cuerpo que viaja dentro del vehículo está yendo a lo mismo. En el caso de sufrir un accidente, ese cuerpo sigue yendo. Entonces, si no tiene un sistema de sujeción que pueda soportar 25 G, la fuerza de gravedad, ¿ya? Este elemento puede salir disparado y, lo mismo que decíamos ayer, se vuelve en una bomba de tiempo. ¿Sí? Se requiere el uso de topes antitorpedo. O sea, normalmente cuando se hace el sistema de extinción y se lo pone al piso y demás, se pone una especie de cuñas para que se evite el tema del rollo. El material del sistema de aseguramiento debe operar en un rango de temperatura entre -15 y hasta 80 grados centígrados, o sea, condiciones bien extremas, ¿no es cierto? Esto es el sistema de accionamiento para el disparador del sistema de extinción. Existen sistemas que son con botón eléctrico, ¿sí? Que disparan la válvula solenoide y se puede abrir. El 7.2.3 dice, el piloto y el copiloto, si procede, debe ser capaz de accionar el extintor manualmente cuando esté sentado normalmente con sus arneses puestos y el volante en su sitio. ¿Qué quiere decir? Que el punto de extinción o el disparador interno
del sistema de extinción central debe estar al alcance tanto del piloto como del navegante cuando ellos están asegurados con sus cinturones y demás, tienen que poder jalar eso. Además, debe combinarse un interruptor de accionamiento externo con un cortacorrientes o situarse cerca de él. Normalmente deben estar cerca de unos 10 centímetros más o menos, ¿sí? Debe ser identificado con la letra E dentro de un círculo blanco con el borde rojo en un diámetro mínimo de 10 centímetros. Tiene que estar lo mismo que cuando ponemos el cortacorrientes, este tiene que estar identificado, porque si acaso el vehículo tiene un accidente y se prende fuego, ¿ya? La gente que está afuera y mira que hay un gatito, pero no tiene ninguna identificación, ni percatar que esto es un sistema de extinción. En cambio, el hecho de tener el círculo blanco con el contorno rojo y la letra E en color rojo, ya se sabe que eso universalmente es el sistema de extinción. Y la RAL y demás, o que anda en una E, sabe que eso es un tema de extinción. Para los vehículos Borralicar, el accionamiento del interruptor de un extintor o extintor interior debe traer consigo el corte de suministro eléctrico de la batería y del motor. Ojo, mira qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, cuando está el botón internamente, el botón de corte, o sea, de accionamiento del extintor, a la vez hace de un cortacorriente. Bien, el sistema debe funcionar en todas las posiciones. Esto es una cosa que me gustaría hablar y vamos a hablar un poquito en extensión de este tema, ya cuando hablemos de los tipos de extintores que vamos a hablar. ¿Ok? Las toberas de extinción deben ser las adecuadas al agente extintor, ¿ya? E instalarse de tal manera que no directamente a la cabeza de los ocupantes. Lamentablemente, la gente, los pilotos, los participantes, etcétera, etcétera, creen que el sistema de extinción es una cosa más que molestan los técnicos para que vaya ahí dentro del auto. Y lamentablemente no es así. ¿Sí? No es así. Vamos a extendernos un poquitito en esto ahora que hablemos en el tema de los extintores manuales y cuando entremos a los extintores permitidos. Bien, los extintores manuales. Todos los coches deben estar equipados con uno o dos extintores en conformidad al artículo 7.32 y 7.35 inferiores con una norma FIA 8865 del 2015, artículo 7.3 y 7.35. ¿Ya? Ok. Los agentes extintores permitidos. Los agentes extintores que están permitidos. Y aquí nos vamos a extender un poquitito en la explicación, porque si yo a ustedes les digo que deben utilizar un agente AFFF o un FX o el GT o el Viro o el Polvo, se me quedan como que mirando, ¿no es cierto? Entonces les voy a explicar cuáles son las diferencias entre estos materiales y el por qué en el artículo 7.2 dice que el extintor debe funcionar en todas las posiciones. Bien, ustedes saben que tenemos varios tipos de fuego y dentro del automóvil en sí tenemos un tipo de fuego que es un material sólido, que son todos los plásticos y demás. Tenemos un tipo de fuego que puede ser por un fluido, como el fluido inflamable, que es el tipo B, que son las gasolinas. Y tenemos el fuego eléctrico. ¿Sí? Un cortocircuito produce un fuego eléctrico. Bien, dentro del sistema de extinción, el sistema de extinción tipo A, los materiales tipo A, son todos aquellos materiales que son sólidos. El tipo de fuego tipo B
es aquel material que es un agente como el aceite, la gasolina, que son fluidos líquidos, y el C, que son los eléctricos. Entonces, dentro de los polvos químicos que se llaman aquí, tenemos los polvos que son tipo ABC. También tenemos tipos de polvo AB solamente, sin C. Entonces, esto, por las características del fuego y del elemento en sí, ya es un poco complejo el poder definir. Vamos a ver básicamente. Los extintores que nosotros utilizamos tipo ABC, que son los rojos que traemos en el tacho, esos extintores son, como dice su nombre, ABC, y están puestos con el sistema de polvo químico. Este polvo químico tiene unas características básicas en sales, ¿ya? Que puede ser el carbonato o el sulfato monoamónico. ¿Ya? El sulfato monoamónico, que es el que utiliza el sistema tipo ABC, debe ser presurizado y a la vez tiene un problema. Y aquí quiero entrar al tema ese que les dije, me voy a extender un poquito para explicar, pero quiero que entiendan el porqué de las cosas. ¿Sí? El sulfato monoamónico es un talco medio amarillento, ustedes saben, que apaga el fuego, ¿sí? Por aplacamiento de temperatura y por consumo de oxígeno. Ustedes saben, para que exista fuego tienen que ver básicamente tres elementos, o cuatro en algunos de los casos, ¿no es cierto? Oxígeno por un lado, temperatura y el material que está inflamado. Entonces, si se quitan los elementos para el fuego, o sea, para que pueda existir llama, el fuego se va a apagar. En el caso de los extintores de polvo químico, no sé, Gary, si es que se me ve en la imagen como para que pueda explicar más o menos, hacer Sí, una sí, sí, analogía. se te ve, estás en la imagen en pantalla entera. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a simular de que esto es el extintor en esta posición. Toda esta base de aquí donde se ve el nivel del agua es el polvo químico y este espacio libre que tenemos acá es el espacio de presión del gas. Vamos a hablar de las presiones necesarias para cada vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, la presión está empujando al polvo bajo, ¿sí? Y normalmente los extintores tipo ABC están diseñados y pensados para que funcionen verticalmente. Si yo lo doy vuelta, entonces el polvo va a tratar de caer y no va a tener el mismo efecto. Y cuando pierda cierta cantidad de polvo, se va a perder. Entonces, ellos tienen un chupador que viene desde la parte de abajo, que cuando yo aprieto el gatillo, toda la presión del gas empuja el polvo a través del conducto para que pueda salir por el pico. Entonces, si yo me doy vuelta y estoy de un costado y pasa algo y jalo el extintor, puede que salga una cierta cantidad y después se corta por el punto de succión. Ese es el problema de que los extintores que compramos en la calle no siempre son los más adecuados. El fabricante y la persona que homologa esto, los extintores homologados de polvo, tienen un sistema por gravedad, como decíamos ayer en el tema de la gasolina, que de acuerdo en qué posición están, ellos se van siempre por peso al lugar más bajo para que puedan chupar toda la cantidad del talco. Entonces, eso es súper importante. Y esa es una de las cosas que casi nadie le tira bola. Otro de los problemas que tenemos seriamente, que decía, debe utilizar la boquilla de acuerdo al agente químico que está utilizando en el tema del matafuego. Y aquí es una cosa importante. En los últimos años que me ha tocado estar revisando los vehículos, he tenido varios cruces y varios roces con pilotos y demás, porque ellos por tema de economía y de facilidad de acomodar las cosas del sistema de extinción, utilizan la manguera de aire de alta presión que utilizan los camiones, que
Eso es prácticamente es teflón, es una manguera teflonada. Pero lamentablemente el teflón con el fuego se derrite. Sí, entonces cuando se prende fuego, de nada sirve esa manguera, perdón. El sistema debe ser necesariamente instalado con cañería de cobre, con cañería de acero, de acuerdo a la medida donde tiene que ir. Lo mismo, en muchos casos hemos visto que llega y a la salida donde va a salir, sobre todo en este caso, además que utilizamos ABC, la gente tiene esa falta de conocimiento y lo que hace es a la manguera, que por decir es de 8 milímetros o de 10 milímetros, la aplanan para que salga. Estamos cometiendo un error garrafal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el talco se va a obstruir, se va a ahogar ahí, ¿no es cierto? En cambio, en el tema de los AFF, por ejemplo, los triple F, que es una espuma mecánica, es una cosa completamente diferente. ¿Sí? La espuma mecánica, si bien uno dice espuma, eso es, tiene agua, o sea, para que tenga espuma tiene agua, sí, evidentemente tiene agua, ¿ya? Pero dentro del material que viene, adicionalmente ese agua para hacer espuma tiene una especie de un detergente que ayuda a dispersar las partículas de oxígeno y adicionalmente tiene unos químicos, unos aditivos químicos metálicos que succionan todo el oxígeno e inhiben el oxígeno del agua. Entonces, al inhibir el oxígeno del agua, ya no hacen cortocircuito con el tema de la parte eléctrica. Entonces, por ese motivo, esta espuma FF o el FX o el GTX o el Viro, ¿ya? Todos estos elementos que son envases a espumas están con unos aditivos dentro del agua, dentro del líquido, del fluido, que además es un agua tridestilada, que donde sacan todos los oxígenos, los calcios y demás vainas, para poder hacer un elemento que no sea conductivo en el momento de rociar. Y al no ser conductivo no va a generar cortocircuito. Si no, no lo harían, ¿no es cierto? Por eso que normalmente estos sistemas de extinción son caros. Un sistema de extinción bueno, original, es caro, porque estos señores se han pasado el tiempo de probar, medir, distancia y demás, para que después venga a nosotros ingenieros, le ponemos, llega a la punta, ay puta, me faltó la boquilla, le pongo un bicicleta. No es así. No es así, lamentable. No es así. Entonces, todas las cosas sí tienen su porqué, ¿es cierto? Entonces, básicamente es importante que sepan eso. El sistema FFF es un sistema ABC también, pero en vez de tener un agente químico que sea un polvo, ya es una espuma. Entonces, esa espuma no es tóxica para el piloto y una navegante. Si nosotros utilizamos el ABC o el AB, en algunos casos, alguna vez he visto también que utilizan AB, ¿ya? ¿Cuál es el problema? De la manera en que nosotros apuntamos las boquillas, dice, no debe apuntar directamente a la cara del participante, se puede apuntar del pecho para abajo. Pero en el caso de los sistemas de extinción de polvo, miles de veces ha pasado, por X, Z y Y motivo, jalan el disparador y se llenaron de talco, de polvo. Entonces, eso es más peligroso, ¿sí? Es más peligroso que el sistema de gas, ¿sí? El de CO o el AFF. Esa es la explicación técnica del por qué se debe utilizar este tipo de elementos. Después dice, en las cantidades mínimas de los agentes extintores, cuando es el AFF, mínimamente 2.4, el FX GTEC, 2 kilos, el 0360 kilos, y el Vilo Power, también 2 kilos. Entonces, eso para un sistema central. Y eso es como mínimo para estos elementos. Sin embargo, en el caso del rally específicamente, dice, señores, usted tiene que llevar un extintor mínimo de 3 kilos más el extintor
manual. ¿Sí? Bien, todos los extintores deben estar presurizados en función a su contenido, como sigue. El AFF de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Eso de acuerdo, el tema de espuma va a estar de acuerdo a lo que dice el fabricante y básicamente va a depender la presión de acuerdo al tamaño de la garrafa. ¿Sí? Eso, en todo lo que es espuma, eso es directamente proporcional. El FX GTEC y el Viro 3 de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El 0360 de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En el polvo químico, 8 bares como mínimo y 13.5 como máximo. O sea, tiene más o menos la presión que tiene un amortiguador, para que se den idea. Eso es lo que el golpe que pueden recibir cuando hacen una chambonada en una válvula del extintor. ¿Sí? Entonces, eso es importante que también lo sepan y que hay que tener cuidado con esas cosas. Además, en el caso de los AFF, los extintores deberán estar equipados con un sistema que permita la verificación de la presión del contenido. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se tiene la verificación, un sistema que nosotros podamos estar controlando la presión de la carga del elemento fuego, antillama, ¿qué es lo que sucede? Si está muy baja, como estos son agentes químicos, muchas veces se puede sedimentar. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el ABC, cuando chequee su extintor cada 2 años. Sí, pero no lo he usado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se olvide, pues, o sea, el tema de los procesos y hay agentes y hay marcas, como en todas las cosas. Nosotros muchas veces por ir a lo barato, ¿qué sucede? Que les compramos lo más barato y por lo tanto ese polvo no debe ser de muy buena calidad si es muy barato. ¿Y eso qué es lo que sucede? Si no lo has usado y el extintor está vertical, existen sedimentaciones. ¿Sí? El extintor debe ser movido, o sea, existe un plan de manejo de extintores dentro de la senda. El extintor que está verticalmente debe ser sacudido, debe ser movido justamente para evitar la atrapar. Bien, la información siguiente de la figura visiblemente en cada extintor. La capacidad, el tipo de agente extintor, el peso o volumen del agente extintor, la fecha en la que debe revisarse y que no debe ser más de 2 años después de la fecha de llenado o última revisión, o bien la fecha límite de validez correspondiente. ¿Qué pasa? En el caso de los polvos químicos, igual que en cualquier cosa, por todo lo que acabo de decirles, un extintor que está parado más de 5 años no sirve. No sirve. Por más que lo hayan dado cuenta, o sea, puede que el rato que tengamos que usarlo, y no ve. Ese es un tema. Entonces, si hay gente que es consciente, cada 2 años de sacar, vaciar sus extintores, hacerlo recargar, verificar, hacer una prueba de presión hidráulica para ver si el todavía resiste. Y que nos estamos ahorrando, muchas veces perdemos gran cantidad. Todos los extintores deben estar protegidos adecuadamente. Sus fricciones deben ser capaces de soportar una deceleración de 25G. Además, solo se aceptan 2 como mínimo. Las fijaciones metálicas de desprendimiento rápido con abrazaderas metálicas. Se requiere el uso de topes antitorpedos, antirrolíes. Los extintores deben ser fácilmente accesibles y propios. Bien, eso cuanto respecta al tema de extintores. ¿Hay alguna duda en el tema de extinción para que podamos pasar al siguiente tema, que es la estructura de seguridad? No, Juanito, creo que está bastante clara tu explicación y bastante. Hay una parte que no está escrito en el reglamento, o más bien en el anexo, que es la composición de cada uno de los fluidos, que es el AFF,
qué es el tipo, los tipos de fuego ABC. Esa parte está bastante claro y bastante bien explicado y ampliada tu explicación. Ok, bueno. Pasamos entonces a ver todo lo que es el tema de la estructura de seguridad. ¿Sí? El artículo 8 al 8.1 al 8.3 de adelante solo aplican a estructuras de seguridad de coches homologados a partir del 1 de enero del 2017. Para estructuras de seguridad de coches homologados antes del 1 de enero del 2017, remitirse a los artículos 253.8 del anexo J del 2016. ¿Ya? Entonces, esto es una cosa interesante. ¿Qué quiere decir? Que el 2017, ¿ya? El 2017 se han generado algunos cambios y vehículo que se fabrique a partir del 2017 en adelante debe cumplir con esta normativa que es la actual. Bueno, en realidad esta es lo que estamos leyendo, es la 2019, pero obviamente si alguna vez fabricado, producido antes, y homologado además, antes del 1 de enero del 2017, entonces debemos regirnos a este mismo artículo de la de 2016. Y eso es una de las cosas que hablábamos antes de ayer, que esto es una evolución dinámica y va cambiando. O sea que no hay que yo me sé el artículo de pe a pa, de arriba abajo, porque para cada vehículo con su homologación tiene ciertos detalles que debemos tener y por eso el concurrente a una competencia debe necesariamente presentar la ficha de homologación de auto, sobre todo en los grupos, los radical, en los R5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como aspecto general, la instalación de una estructura de seguridad es obligatoria. Perdón, estoy secado. Entonces, la reglamentación aplicable puede ser de la siguiente manera. Fabricada de acuerdo a los requerimientos de los agentes a partir del artículo 253.8.2, o sea, de donde empezamos aquí. Homologada o certificada por una ADN de acuerdo a los reglamentos de homologación para estructuras de seguridad. Cualquier estructura de seguridad homologada por una ADN debe estar identificada de forma individual por una placa de identificación colocada por el constructor que no pueda copiarse ni retirarse. Es decir, embutida, grabada la placa metálica. La placa de identificación debe portar el nombre del constructor, el número de homologación o certificación de la ADN y el número de serie único del fabricante. Es lo que comentábamos un poquito ayer, antes de ayer, que si vamos a hacer que Gary Jaulas empieza a producir jaulas homologadas para este año, en el 2020 va a empezar a hacer jaulas para esto. Entonces deberíamos tener Gary Jaulas como responsable de fabricar las jaulas, debería, pero por hacer una homologación de su jaula, presentar la certificación de su soldador, certificar o presentar las facturas de los tubos que emplea para que se sepa cuál es la resistencia por milímetro cuadrado, etcétera, etcétera, y se vea el tipo de material que se usa para dar un visto bueno o negarle la posibilidad. ¿Sí? Bien, ¿a dónde andamos? Aquí. Se debe presentar con los comisarios técnicos de la competición una copia original del documento o certificado de homologación aprobado por la ADN y firmado por los técnicos cualificados representantes del fabricante. Bueno, eso es la teoría donde necesariamente tener este tipo de certificación. Lamentablemente no las tenemos, como habíamos hablado el primer día,
Se quedó en que se iba a hacer un censo, tenemos la lista de los vehículos y demás, pero como te digo, esto va cambiando, va modificándose, y eso quedó ahí en la nebulosa, pero debería ser. O sea, recomendación sería empezar a hacer seminarios técnicos de por qué la soldadura de esto de aquí y allá, y tratar de mejorar el nivel técnico de toda nuestra gente, en realidad, para tener autos más competitivos, mejor hechos, menos peligrosos al final de la cuenta, ¿sí? Bien, homologada por la FIA de acuerdo a los reglamentos de homologación para estructuras de seguridad. Esta estructura de seguridad debe ser objeto de una extensión de la ficha de homologado por la FIA. Es lo que decíamos, yo fabricante de vehículo hago este auto para que vaya a competir. Entonces, yo bajo todos los cálculos de estructuras por ingenieros y toda la vaina, que mi tiene que ser de esta manera, aquí, allá, ¿por qué? Porque he estudiado, he hecho mis cálculos en CAD, en lo que sea, y hemos quedado que así debe ser. Todo ese cálculo basado en el ABC de las cosas, que es este 253, utilizando todos estos parámetros, utilizo el tubo que me dicen, utilizo el acero que me dicen, la soldadura que me dicen, y yo hago mi propia ficha de ese auto y lo hago homologar. Si la FIA tiene unos demás, dirán, no, esto sabes que esto no pasa, tiene que modificar esto por esto, el fabricante tiene que volver atrás siendo el fabricante, modificar cosas hasta que la FIA verifique. Entonces, cuando yo piloto, voy a una competencia con mi R5 hecho en fábrica, vengo con mi librito y les digo, señores, esta es la ficha de vida de mi auto. Aquí está la jaula, aquí, allá. Entonces, a revisar todo eso. Los compradores deben recibir un certificado numerado correspondiente a la misma. Mirad lo importante esto, o sea, cuando tú compras, tú vas a armar tu auto y tú compras una jaula homologada, debes recibir un certificado numerado de esta jaula. La estructura debe estar obligatoriamente homologada por la FIA. O sea, ¿qué sector de autos debe tener una homologación FIA? La variante 5, BR5, la variante Kit Car 600, la variante Kit Super 2000, variante Kit Super 2000 de Rally, la variante World Rally Car. Entonces, todos los autos, sí o sí, tienen que tener una jaula homologada. ¿Ya? No podemos hacer una jaula como las que conocemos. ¿Ok? Toda modificación de una estructura de seguridad homologada o certificada está prohibida. ¿Qué tal esa? O sea, eso, este pedacito, estos dos renglones nos hacen ver que, en definitiva, yo como técnico, o perico de los palotes como técnico, no puede alterar por ningún motivo la forma estructural de esa jaula. Aquí, no, hermanito, ¿sabes qué? Traer una jaula de Italia, que no sé qué. Es de Ford Escort, sí, pero la vamos a meter al Toyota nomás, la vamos a cortarla como... Chao, eso. ¿Pasa? Sí, pasa. Sí, lamentablemente en la viveza criolla sucede, este tipo de cosas pasan, pero aquí está, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque esa jaula fue homologada para esa carrocería de acuerdo a eso como estaba en ese momento. Y es la homologación de ese vehículo. Y por más homologada que sea la jaula, si ha sido modificada en otra cosa, no sirve. ¿Sí? Lo mismo que decíamos en los vehículos antiguos, de hace más de 20 años, donde las jaulas venían por partes y tenían piezas o partes de los refuerzos, sobre todo de la parte trasera, donde venían internadas. Si tenías algún accidente, en algunos modelos venían piezas de recambio. Hoy en día nada, compre jaula. O sea, si se daña, compre jaula nueva. O sea, no hay tu tía, te salvó la vida una vez, en el siguiente cambio. ¿Sí? Dice, considerado como modificación cualquier proceso sobre la estructura por medio de mecanizado o soldadura que implique una modificación permanente
el material de la estructura de seguridad. Cualquier reparación de una estructura tras un accidente debe llevarse a cabo por el fabricante de la estructura o con su aprobación. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un accidente, se llega a ver afectada la jaula y mágicamente parece arregladita y acomodada y la han cortado y la han soldado y la han añadido. Estamos saliéndonos de la norma de cálculo del tipo de tubo y demás. No sabemos con qué tubo y demás. Por eso, aquí se solicita que el fabricante certifique la modificación que se ha realizado o para ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Las estructuras de seguridad no deben dificultar la entrada o salida del piloto y copiloto. En el interior del habitáculo está prohibido llevar los siguientes elementos entre los miembros laterales de la carrocería y la estructura de seguridad. Lo que habíamos hablado el día de hoy, cables eléctricos, conductos que lleven fluidos, excepto el conducto de líquido de limpiaparabrisas, conductos del sistema de no pueden ir, las cañerías del extintor no pueden ir pegadas a la jaula, los ocupantes, no podrán ocupar el espacio de los ocupantes atravesando el salpicadero y los revestimientos. O sea, nada de lo que es la estructura de la jaula puede salirse de los lugares de donde más o menos ha sido diseñada de acuerdo a los planos que vamos a ir mirando. Misiones. La estructura de seguridad. Estructura multitubular instalada en el habitáculo cerca de la carrocería, concebida con el fin de evitar una deformación importante de la carrocería o chasis en caso de accidente. El arco de seguridad. ¿Qué es el arco de seguridad? Es una estructura tubular formando un arco con dos bases de anclaje. Dentro de los arcos de seguridad, vamos a ver que tenemos el principal, el del delantero, o depende cómo se arme, cómo se vaya a acomodar el tema de la jaula. El arco principal es la estructura prácticamente vertical, construida con un arco tubular de una sola pieza, con una inclinación máxima de 10 grados con respecto a la vertical, situado por un plano transversal al vehículo e inmediatamente detrás de los asientos delanteros. El eje del tubo debe estar contenido en un solo plano. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra base. Los asientos están en esta altura donde está mi dedo, más o menos. Entonces, el arco principal debe estar inmediatamente después de los asientos y en una sola pieza con dos anclajes, con dos bases de apoyo, con una inclinación máxima para adelante o para atrás de 10 grados. Ese es el arco principal. El arco delantero. El arco delantero puede venir bordando el parabrisas, dice, similar al arco principal, pero su forma sigue los montantes y el borde superior del parabrisas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer una jaula que tenga arco principal y un arco delantero, este cual venga apegado al parante A del auto y que dibuje el contorno del marco del parabrisas. Entonces, ya son dos arcos. El arco lateral. El arco lateral es la estructura casi longitudinal y prácticamente por un arco tubular de una sola pieza situado a lo largo de la parte de izquierda del vehículo, siguiendo el pilar delantero del mismo y el montante del parabrisas. Y los montantes traseros siendo verticales y estando justo detrás de los asientos delanteros. El montante trasero debe ser rectilíneo en la vista lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el auto de esta forma y tengo mi pilar, mi primer arco, mi arco principal A aquí, este arco lateral puede venir paralelo al parante A, sube por el arco del parabrisas y en vez de venirse a este otro lado como el arco delantero, se viene lateralmente a juntarse con el arco principal. Entonces, pero tiene que ser
una sola pieza que baje hasta aquí. ¿Sí? Ese es lo que tenemos como el arco lateral. El semiarco lateral, idéntico al arco lateral, pero sin el pilar trasero, sin, sin la bajante trasera, ¿no es cierto? Tenemos el tirante longitudinal, tubo casi longitudinal de una sola pieza, uniendo las partes superiores del arco principal y el delantero. O sea, viene a ser los dos laterales que vienen a los costados de la puerta, ¿no es cierto? Sí. Otro tirante transversal, tubo semitransversal de una única sola pieza que une los superiores de los arcos o semiarcos laterales. Yo he hecho dos arcos, el central y el delantero, entonces son los dos tubos que van a venir a unir los dos arcos en la parte superior. ¿Ok? Tirante diagonal, el tubo transversal entre uno de los ángulos superiores del arco principal o uno de los extremos del miembro transversal, con el caso del arco lateral, el pie de anclaje opuesto inferior del arco. Entonces tiene que atravesar diagonalmente de arco a arco. El extremo superior de un tirante trasero con el punto de anclaje inferior del otro tirante trasero. Ya, entonces lo mismo, se tienen que tener sus dos ángulos, si se quiere, partiendo de la altura que vamos a mirar aquí abajo. Los tirantes desmontables, miembros estructurales de una estructura de seguridad que se pueden desmontar. Para el tema de los tirantes desmontables, normalmente estos se utilizan en lo que es la parte donde está el piloto y navegante. Los elementos desmontables vienen normalmente hacia la parte de atrás, ya que son refuerzos básicamente, y tienen también su manera y su norma de hacer para los anclajes. El pie de anclaje es una placa soldada al final del tubo de la estructura para permitir su atornillado sobre la carrocería o chasis, generalmente sobre una plancha de refuerzo. Esta placa puede ser soldada a la carrocería o chasis, además de los pernos, que tiene que estar perforada, empernada y soldada. La placa de refuerzo, placa metálica fijada a la carrocería chasis, debajo del pie del anclaje. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el piso y si voy a poner la placa de anclaje aquí, dependiendo dónde es la posición, yo debo poner una placa por la parte de atrás para darle mayor rigidez, que no tenga, o sea, disminuir lo más que se pueda la deformación en caso de impacto. ¿Sí? Después tenemos la cartela, es un refuerzo, un ángulo o unión, lo que nosotros llamamos los pañuelos, los baberos, hecho de chapa doblada en forma de U, vamos a ver en el dibujo 253-34, de espesor no inferior a 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, el espesor de la placa no puede ser inferior a 1 milímetro. Cuando veamos las gráficas, les voy a explicar un poquito en el tema de las soldaduras, de cómo debe ser y el porqué también de este tema. Los extremos de dicha cartela, punto E, deben estar situados en una distancia del punto del ángulo, por el punto S, de 2 a 4 veces el diámetro exterior del tubo mayor de los que se están uniendo. Se permite un corte en la parte superior ángulo L, pero su radio no debe ser mayor a 1.5 veces el diámetro exterior del tubo mayor de los dos tubos unidos. El lado plano de la cartela puede tener un agujero cuyo diámetro no debe ser más grande que el diámetro exterior del tubo mayor de los dos unidos. ¿Sí? Entonces, creo que está claro. O sea, en la U se puede utilizar el largo máximo, dice, 2.5 veces al diámetro del tubo mayor que se esté uniendo. El hueco, el orificio central que se pone, dice que no sea mayor al diámetro mayor del tubo mayor que se está uniendo.
valga la redundancia. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, no, no la pueden ver ustedes, pero la cartela o el pañuelo que decimos es prácticamente el acople que viene, el material de refuerzo, cuando tenemos la soldadura de dos tubos, por ejemplo. Ya puede ser, dependiendo cómo se haga el arco frontal o los laterales, ya debe tener una especie de triángulo que abrace el tubo y ayude al tema de la soldadura. Es un refuerzo que se pone como un pie de amigo en realidad para disminuir la posibilidad de rajadura o de fricción en el tema. Bien, especificaciones. ¿Qué es una estructura base? La estructura base debe estar realizada de acuerdo a uno de los diseños. Tenemos varios diseños de acuerdo al tipo de carrocería o de monocasco que tengamos. Vamos a tener varias opciones que tengamos, ¿sí? Un arco principal, el arco que viene de San Antonio en el Arante B, un arco frontal que pasa bordeando el parabrisas, dos miembros longitudinales que cubren, que empalman los dos arcos, dos tirantes longitudinales traseros que van hacia atrás y que la jaula tenga básicamente 6 puntos de apoyo. ¿Sí? Por ahí es por donde se parte, es el primer punto por donde vamos a partir. La estructura con base 2, dos arcos laterales, quiere decir, los arcos laterales salen del parante A, vienen, bordean el parabrisas, pasan aquí y se van hasta abajo. ¿Sí? Dos miembros transversales que van a pasar en este caso el parabrisas y el centro aquí. Dos tirantes longitudinales traseros, los que se van a ir hacia atrás, ya sea en X o directamente recto, y necesariamente que tenga 6 puntos de apoyo. Volvemos a lo mismo. Lo único que hemos cambiado de dibujo es que en este caso, en uno tenemos el marco del parabrisas así, y cuando tenemos laterales tenemos el arco completo aquí y tenemos transversales en la carrocería. La base número 3, un arco principal, un lateral half roll bars, un lateral que es medio rolido, un miembro transversal, dos tirantes longitudinales y los 6 puntos de apoyo. Entonces, básicamente, ¿esto qué va a hacer? Tenemos el arco de atrás, este último modelo, el arco completo, el arco de atrás. Dos medios roll back, va a ser dos medios del anterior arco lateral que vienen desde el parante A, suben, pasan el parabrisas y se sueldan en el arco principal. Y solamente tenemos un transversal que vendría a ser en el parabrisas. Y lo mismo, tenemos básicamente los 6 puntos de apoyo dentro de lo que es la carrocería. ¿Sí? Bien, seguimos. La parte vertical del arco principal debe ser tan próxima como sea posible a los paneles interiores de la carrocería y debe tener una sola curvatura entre su parte inferior y su parte superior. El pilar del arco delantero o el pilar frontal del arco o semiarco lateral debe seguir lo más cerca posible a los montantes del parabrisas y tener una sola curvatura parte inferior y parte superior. ¿Qué quiere decir? Que cualquier modelo o decisión por facilidad y demás de fabricación de las jaulas, ¿ya? Debe tener los arcos principalmente de una sola pieza. No que a la mierda, le faltó 10 centímetros, no le añaden, ahí es capísimo, está en una soldadura maldita y está todo añadido, y es lo que te decía. Una estructura que así le echa para uno, no, la vamos a acomodar, la vamos a juntar, la vamos a subir, eso no existe. ¿Ya? Y a raíz de este tipo de cosas, como te digo,
hemos renegado y hemos renegado algo. Pero bueno, sigamos. Los miembros longitudinales del arco principal delantero, los miembros transversales de los dos arcos laterales y arcos laterales principales. No debe haber más de 4 uniones desmontables a nivel del techo. Si acaso, en algunos modelos, para el techo, que no deben existir más de 4 unionales traseros, deben anclarse a nivel del techo y cerca de los ángulos superiores exteriores del arco principal. Quiere decir que todo lo que son los tirantes que vienen hacia atrás tienen que estar sí o sí sujetados al arco principal. ¿Ya? Dice aquí. Debe formar un ángulo mínimo de 30 grados con la vertical y estar dirigidos hacia atrás y ser rectos y tan cercanos como sea posible a paneles interiores de la carrocería. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha pasado. ¿Ya? Nosotros tenemos el original del auto, tenemos el marco parabrisas, ahora está separada 10 centímetros. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene una jaula que está distante de la estructura original? Y es lo que nos ha pasado porque nos hemos encontrado autos que han hecho la jaula dentro del auto sin haber desmontado un solo tapiz. Y le han hecho una chamuchita, pero las han hecho, o sea, se las han ingeniado, a veces lata, no sé, pero las han hecho. Pero obviamente la jaula te deja una luz de más de 10 centímetros entre el parante y el tubo, y eso, más que ver, o sea, no sirve. Las estructuras de seguridad tienen que estar lo más apegadas posible a la estructura original del auto. ¿Sí? Y obviamente hay modelos de jaula donde los parantes, dependiendo cómo es la forma de la estructura que se ha fabricado, ¿sí? Se sueldan directamente a los parantes laterales. Diseño. Una vez que la estructura base está definida, debe ser completada con miembros de refuerzo obligatorios. Ver el artículo 253.8.3.2.1, a los cuales se podrán añadir miembros de refuerzo opcionales, como los 253.8.3.2.2. ¿Qué quiere decir esto, Gary? Que lo que acabamos de decir es lo básico. Después de eso, dependiendo las dimensiones y demás, el técnico podrá tomar la atribución de hacer estructuras de refuerzo sobre esta parte. Entonces, pero obviamente para hacer este tipo de refuerzo hay que basarse a estos artículos. Los tirantes de refuerzo obligatorios, el tirante diagonal, la estructura debe tener 2 miembros diagonales del arco principal de acuerdo al dibujo 53.7. Los miembros deben ser rectos y pueden ser desmontables. El extremo inferior de la diagonal debe con el arco principal o con el tirante trasero a menos de 100 milímetros de anclaje en la parte de abajo. Ver el dibujo 252. ¿Qué quiere decir esto? Que obligatoriamente necesitamos tener una X en el arco principal. ¿Sí? Sí o sí, de 2 tubos rectos unidos en la mitad. Y ahí vamos a ver el tema de los pañuelos. Las barras de puertas, todo lo que son las barras de puertas. Se deberán montar miembros longitudinales a cada lado del vehículo, de acuerdo al dibujo 253.9, 10 y 11. Los dibujos se pueden combinar. Se puede añadir un miembro longitudinal a cada uno de los diseños montados en los dibujos 253.9, 10 y 11. El diseño debe ser idéntico en ambos lados. O sea, no puede ser de un lado una cosa y del otro lado la otra. Para competiciones sin copilotos,
dichos miembros pueden ser montados solo en el lado del conductor, ¿ya? Y no es obligatorio el diseño sea idéntico en ambos lados. Quiere decir, nosotros, en el único lugar que corremos 5 pilotos es Pucarán, si se quiere, y aquí en el autódromo de Santa Cruz, ¿ya? Siendo que es opcional. Pero si acaso fuera una categoría específica de un lugar donde se maneje solamente piloto, necesariamente los refuerzos laterales del lado del conductor son obligatorios. Del otro es opcional y no necesariamente tiene que tener el mismo dibujo. Pero si yo hice una jaula de ese tipo y después decidí subir a mi cotón, chao pescado, tengo que modificar todo y hacer otra jaula. No sirve. ¿Sí? Bien. La protección la da tan alta como sea posible, pero sus puntos de anclaje superiores no están más allá de la mitad de la altura de la puerta, en la medida base, dependiendo del techo. Eso lo vamos a mirar ahora. Si los puntos de Aló, aló Juanito, creo que te estamos perdiendo, tenemos algún problema con el audio. Hola, estamos insistiendo la llamada con Juan. De acuerdo a las necesidades. Aló, Juan. Dale. Te hemos perdido los últimos 10 segundos más o menos. Bueno, paramos ahí. Sí, los últimos 10 segundos, porfa, se te ha perdido. Tú me dices. Ok. Estábamos hablando de los laterales, de los tubos laterales, el arco delantero con el arco principal, que en caso de que sea una categoría donde no se lleva copiloto, no necesariamente igual. La reglamentación de las alturas tiene un porqué en la forma. En el caso del dibujo 253.9, que es donde se cruzan los dos laterales de la puerta, ¿sí? Se recomienda que los puntos de anclaje inferiores se fijen directamente sobre el larguero longitudinal de la carrocería o chasis, y que al menos una parte de la X sea una barra de una sola pieza. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el dibujo este del lateral, la X que cruza, por lo menos una de ellas sea una sola pieza. O sea, podríamos hacer dos tubos interpuestos así, pero va a ser complicado porque no nos va a dar. Entonces, se utiliza normalmente el que viene frontal de la parte de la costilla del conductor, ese resto y el otro partido. Hay otra forma de hacer dos Bs, una B superior y una B exterior, y ahí poner los pañuelos. Se puede hacer también un solo tubo longitudinal y dos tubos en B que vayan hacia abajo. Lo vamos a ver ahora. La conexión de los tirantes de las puertas con el pilar de refuerzo del parabrisas, ya en el dibujo de 253.15, autorizada. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que les había dicho, cuando hacemos el sistema de la jaula en el arco delantero, se puede poner un refuerzo de plancha entre el tubo que viene en el marco del parabrisas con el tubo de la jaula. ¿Ya? Eso básicamente en el tema de la rigidez, ¿sí? De la rigidez del vehículo, o sea, la vibración, la rigidez, y dependiendo cómo se lo hace, ayuda a la torsión, no ayuda a la torsión, etcétera, etcétera. El refuerzo de techo. La parte superior de la estructura de seguridad debe reforzarse con los miembros conformes a uno de los dibujos 253, 12, 13, 14. Los miembros pueden seguir
la curva del techo, o sea, no necesariamente tiene que ser completamente recta. Puede seguir la X, puede seguir, o la B que se va a usar, puede seguir la forma del techo. Para competiciones 5 pilotos, en el caso del dibujo 25312, solamente puede montarse un solo refuerzo. Conexión delantera debe estar situada del lado del piloto. O sea, si voy a competir en una categoría donde solamente ve el piloto, la parte de apoyo del tubo del techo tiene que estar del lado del piloto, o sea, del otro lado. Un poquito de lógica también. Los extremos de los miembros deben estar a menos de 100 milímetros de la unión entre los arcos y miembros de la estructura de la base. Esto no será de aplicación para la punta de la B formada por los refuerzos en los dibujos 253, 13 o 14. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en el refuerzo utilizamos una X o podemos utilizar una B que salga de los dos centros de atrás y venga adelante. Pero si viene adelante, que no sea un tubo doblado, sino que sean dos tubos donde vayan a converger con el tubo del marco de parabrisas, tengan por lo menos 100 milímetros, o sea, 10 centímetros entre uno y otro. ¿Ya? Esto por el tema del espacio, para que el tema del espacio. Si los tubos no se juntan entre sí, la distancia entre ellos en su conexión con el arco del miembro transversal no deberá ser superior a los 100 milímetros, lo que acabo de decir. El pilar de refuerzo del parabrisas deben estar montados a cada lado del arco delantero si la dimensión A es superior a 200 milímetros. Aquí vamos a ir a un interesante, que es todo el tema de los refuerzos aquí, en la parte frontal. Este refuerzo puede ser curvado a condición de que sea rectilíneo en la vista lateral y que el ángulo de curvatura no exceda 20 grados. Su extremo superior debe estar a menos de 100 milímetros de la unión entre el arco delantero y el lateral, y el miembro longitudinal o transversal. Su extremo inferior debe estar a menos de 100 milímetros del pie frontal. El anclaje del arco frontal lateral, ver el dibujo 253 y 152 para las medidas, que básicamente es el tubo este que tenemos el marco de parabrisas y normalmente le ponemos el tubo que esté diagonalmente hacia el pie de abajo, del parante A, ¿no es cierto? En muchísimos casos, o sea, aquí está la explicación de las distancias que debe tener de actual tipo. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Tenemos el parante A y la inclinación del parabrisas. Entonces, este tubo debe mantener esta distancia. Aló, aló Juanito. Aló Juan. Nuevamente estamos sufriendo cortos imprevistos por el problema por el internet. Vamos a intentar nuevamente recuperar a Juan Alem. Aló Juanito. Y este refuerzo no sirve de nada, ¿no es cierto? Y es otra de los grandes dolores de cabeza que se tiene con este refuerzo. Tenemos el refuerzo de los ángulos de las uniones. Las uniones entre los miembros diagonales del arco principal, los refuerzos del techo, en la configuración 253-12 solo, las barras de las puertas, configuración del dibujo 253-9 solo, las barras de las puertas y el pilar de refuerzo del parabrisas, deben estar reforzados por un mínimo de 2 cartelas o
en conformidad con el artículo 253.8.2. Si las barras de la puerta del pilar de refuerzo del parabrisas no están situados en el mismo plano, el refuerzo fabricado de chapa de acero siempre cumple con las dimensiones del artículo 253.8.2. Los tirantes de refuerzo opcionales, excepto las indicaciones dadas en el artículo 253.8.3.2.1, los miembros del refuerzo mostrados en los dibujos 253-16, 253-21, el guión 23 y guión 33, son opcionales. Deberán estar soldados o instalados en uniones desmontables, ver el artículo 8.3.2.4. Todos los tirantes de refuerzo mencionados anteriormente pueden utilizarse por separado o combinado con otro. Diagonales de los tirantes traseros. El trasero. La configuración del dibujo 253 de acuerdo con el dibujo 253.14. El 253.14 es el dibujo que tenemos básicamente la B, pero la B hacia atrás, o sea que viene, no es la B así, sino que es la B que viene de esta forma. Entonces, dependiendo cómo se ponen cómo se pone el techo, vamos a tener otra configuración para poder seguir con esto hacia adelante. Vamos a ver ahora. ¿Ya? Los puntos de anclaje sobre la suspensión pueden estar apoyados desde el talante A hacia adelante. Las tensiones deben estar conectadas a los puntos de anclaje superiores de la suspensión, es decir, donde va a ir la base del top mount. Los miembros transversales montados sobre el arco principal o entre los tirantes traseros pueden usarse para los anclajes de los arneses de seguridad que hablamos ayer, conforme al artículo 253.6.1. En este caso, se prohíbe el uso de uniones desmontables. Está clarito. Ayer decíamos que en el tema de si yo voy a anclar los cinturones de seguridad en el tubo de la jaula, este tubo debe tener característica. ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas, Gary? La característica de qué era, perdón, la pregunta, Juanito. ¿Aló? Aló, aló. No, no. Aló, Juan. No te escucho nada. Juan, está intercortado y te perdió la imagen, compañero. Hola, Juan. Juan. Aló, Juanito. Entonces, ese tubo debe ser de 38 milímetros de diámetro por 2.5 o por 40 de diámetro por 2 milímetros de pared. ¿De qué era el tubo? Acero, al carbono, del tipo testilado, ¿no es cierto? Sin costura. Eso. Aló, Juanito. Aló, Juan. Entre el brazo central vertical debe ser de por menos. Aló, Juan. Aló, Juanito. Juan. Aló, Juanito. Lamentablemente estamos con mucho problema en adelante. internet. Se te escucha muy entrecortado. Sí. A momentos no se te escucha largos momentos y creo que la audiencia no va a captar el contexto de todo lo que estás diciendo por los largos espacios que estamos sufriendo de corte. Te pido mil disculpas y te pido por favor a ver si hacemos la pausa aquí por el día de hoy
y mañana podríamos retomar para continuar, cosa de que la gente no se quede con estos grandes vacíos que está generando, no sé, el internet en la transmisión. No te escucho nada. Aló, Juanito, sí. A ver, Ya, ok. entonces, haremos un corte ahí, Juanito, y mañana continuamos por el internet que nos está jugando realmente una De mala pronto pasada. podemos hacerlo mañana en la tarde, si gustan. Positivo, Juanito. Ya, Haremos el esfuercito, porfa, mañana tipo 2, 3 de la tarde, a ver si nos podemos reencontrar y pues ojalá tengamos mejor suerte con el internet. ok. Claro que sí. Muchas gracias, Juanito. Gracias por tu tiempo. Y pues, queridos amigos, lamentablemente, problemas inesperados con el Internet, la velocidad. Entendemos que la gente en estos momentos de cuarentena está en su casa, realiza mucho trabajo, está muy prendido al Internet. Entonces, esto nos dificulta realmente la transmisión. Algo que escapa de nuestras manos por la buena voluntad de mi persona y particularmente por el tiempo que Juan Alem le está dedicando a nosotros. Eh, Nos despedimos el día de hoy. Nuevamente les pedimos disculpas por lo acontecido. El día de mañana, en horario de la tarde, estaremos retomando la charla con Juan Alem para terminar este artículo 253 de seguridad. Gracias a todos ustedes y tengan ustedes muy buenas noches.